corazones, que pueda hablar a nuestras vidas. Así que esta tarde vamos a preparar nuestro corazón y vamos a dejar que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Nos alegramos, nos gozamos con estar una vez más en la casa del Señor. Queremos dar la bienvenida a todas aquellas personas que escucharán esta palabra, que escucharán este mensaje en cualquier lugar. Que esta palabra pueda llevar a ellos esperanza, fe, y que Dios, por medio de su Espíritu, pueda hacer cosas poderosas en la vida de cada uno. Es algo hermoso, es algo maravilloso saber que la palabra siempre lleva un poder especial y siempre puede transformar personas, vidas, aún a la distancia. Eso nos llena de mucha alegría, eso nos llena de mucha satisfacción, saber que la palabra no está regresando vacía, que está cumpliendo un propósito. Así que vamos esta tarde al libro de Joel, capítulo 3, versos 9 al 11. Joel. Cuando estemos listos, nos ponemos de pie y leemos la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice la palabra: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Verso 11: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, al venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Aleluya. Cierra tus ojos unos minutos. Dios y Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria y a ti la honra, a ti la alabanza. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo, que a través de tu palabra puedas hablar a nuestras vidas, puedas hablar a nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, que el Espíritu Santo nos pueda dirigir, que el Espíritu Santo pueda fortalecernos y ayudarnos para poder llevar tu palabra bendita, tu palabra gloriosa a todas aquellas personas que estarán escuchando tu palabra, Señor. Que esta palabra, oh Dios, como esa lluvia que viene del cielo y llega a la tierra y riega los campos y hace germinar una semilla, que así sea tu palabra en esta misma hora, en este mismo momento, que pueda producir fruto, que lleve gloria a ti, fruto que exalte y engrandezca tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, porque sabemos que tu presencia es en este lugar. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí para enseñarnos, que tu Espíritu Santo está aquí para hacer milagros, para hacer cosas poderosas y maravillosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gloria, Señor, te damos honra, Señor, te damos alabanza, Señor. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias porque tú estás haciendo cosas poderosas en medio nuestro, Padre. Te alabamos y te bendecimos hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Hoy yo quiero hablar sobre el tema: diga el débil, fuerte soy.
qué hermoso es esta declaración. Diga el débil, fuerte soy. La vida en el Señor, como todo, tiene un comienzo. Y todo comienza con las palabras que nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3. Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y todo continúa con un proceso de crecimiento que nos debe de ir llevando hacia el crecimiento, hacia la fortaleza y la madurez en Dios, la madurez espiritual. Eso es muy importante que lo entendamos todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón y le hemos entregado nuestra vida al Señor. Esta nueva vida comienza en nuestro interior y va transformando día con día todo nuestro ser. Eso es algo maravilloso, saber que todo comienza en nuestro interior y que día con día tu vida y mi vida tiene que ir siendo transformada por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, pone en nosotros un elemento espiritual poderoso que se llama la fe. La Biblia nos habla y nos dice allá en Hebreos capítulo 11 y verso 6, ahí la Biblia nos declara y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira qué hermoso es esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Es a través de la fe que Dios trabaja en nuestras vidas. Es a través de la fe que Dios trabaja en nuestros corazones. Y luego, el crecimiento y la fortaleza vienen por medio de la palabra oída con fe. Por eso es que es tan importante, por eso es que es tan necesario que nosotros sintamos esa necesidad de escuchar la palabra, de oír la palabra y oírla con fe. Oírla creyendo que esa palabra no viene de la boca de un hombre, sino que viene de la boca de Dios. Es Dios hablando a nuestras vidas, es Dios hablando a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo que nos va adiestrando, mira, viene la palabra a nosotros y nos va trabajando porque la escuchamos con fe. Y luego viene el trabajo del Espíritu Santo que nos va adiestrando. Y no solo nos va adiestrando, sino también que nos va capacitando hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Mira, nos va adiestrando y nos va capacitando hasta que nosotros podamos llegar a la estatura de Cristo. Y eso es hermoso, eso es algo grande, eso es algo precioso. Saber que Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, está trabajando en tu vida, en nuestras vidas. La Biblia nos habla y nos dice en Efesios capítulo 1 y verso 3, Efesios, ahí la palabra nos habla y nos dice: en Él también. Mira qué precioso es esto. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aleluya, y habiendo creído en
fe, la palabra que escuchamos, la palabra que vino a nuestra vida, la palabra que vino a nuestros corazones, creímos en Él, creímos en Jesús, y dice que a través de ese creer, a través de esa palabra que entró a nuestro corazón, entró por nuestros oídos, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Fuimos sellados, usted y yo, todos aquellos que hemos recibido la palabra, todos aquellos que hemos recibido a Cristo con el corazón. Dice que hemos recibido un sello, y ese es el sello de la promesa del Espíritu Santo. El poder de Dios. Y todo este proceso se da en nosotros porque el deseo de Dios, mira, escucha, este proceso se da en nosotros porque el deseo de Dios es fortalecernos en fe hasta que podamos llegar a la madurez. El deseo de Dios es que tu vida y mi vida sean fortalecidas en fe hasta que nos podamos convertir en cristianos maduros. Hasta que lleguemos a la madurez. Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. Allí la palabra lo declara y lo dice. Dice allí el verso 12. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, nos va llevando a la madurez, nos va capacitando con un propósito, para que nos convirtamos en personas útiles en el reino, personas útiles en el ministerio. Dice, para la edificación, para que cada uno de nosotros nos convirtamos en edificadores del cuerpo de Cristo. Esto es precioso. Hasta que todos, diga, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya, alabado sea Dios por su amor, por su grande misericordia, que de irnos perfeccionando, de irnos trabajando hasta que nos podamos convertir en edificadores del cuerpo de Cristo. Eso es poderoso. Pero Dios no quiere que seamos niños llorones. Mira, Dios no quiere que seamos niños llorones, niños inmaduros y cabezones. Dios quiere que haya un cambio, que haya un proceso en nuestras vidas. Que dejemos de ser esos cristianos débiles, inmaduros, sino que el deseo de Dios es que crezcamos. Diga, el deseo de Dios es que crezcamos y nos fortalezcamos de una manera natural. Es como el proceso de crecimiento de un bebé. Solo que nosotros nos imaginemos cómo es el proceso de un niño o una niña que primero comienza allí en el vientre de la madre, como algo insignificante que no es fácil ni siquiera de ver. Pero esa cosita tan pequeña, tan diminuta que estaba allí en el vientre, llega un momento que se va desarrollando y va creciendo, y llega un momento en que ya no está a gusto allí en ese lugar y tiene que buscar una forma de salir, y ahora sale y vemos a aquel niño todo arrugadito, todo feíto algunas veces. Pero a las semanas, a los meses, aquel niño va desarrollando y va creciendo, y ya hasta le vemos que se parece a nosotros.
Ya le vamos buscando, mira la nariz, los ojitos. Y en lo bonito se parece a nosotros, porque así somos. Pero es un proceso natural. Tú no tienes que obligarlo a crecer, tú no tienes que obligarlo a caminar, tú no tienes que quizás tal vez obligarlo a comer, porque algunos niños tienen problema para comer, pero es algo poco, pero es un proceso natural. Lo mismo sucede en la vida en el Señor. La vida en el Señor es un proceso. Tú naces como un niño espiritual, pero el deseo de Dios no es que te quedes como un niño espiritual, porque serías un deforme. El deseo de Dios es que vayamos creciendo, que nos vayamos fortaleciendo hasta que nos convertamos en personas útiles para su reino. Cuando dicen amén, nos convertamos en edificadores. El problema es que hoy en día los cristianos parece que ya nos gustó ser enanos espirituales. Y en vez de ir hacia adelante, muchas veces hemos ido en retroceso. Muchas veces en ser edificadores, algunas veces nos convertimos hasta en destructores del cuerpo, del reino. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros vayamos hacia el crecimiento, hacia la madurez, en convertirnos en personas útiles para el reino, en edificadores, como dice la palabra, del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 2. Esto es necesario para que ese crecimiento natural se vaya produciendo en nuestras vidas. Dice ahí la palabra en primera de Pedro capítulo 2 verso 2, dice desear. ¿Cuántos desean esto? Levanta tus manos si tú deseas esto. Deseas, o solo la deseas cuando vienes el domingo a este lugar. Agarra la Biblia. El resto de la semana hasta se te olvida dónde tiraste tu Biblia. Llega del templo y ¡boom! A donde caiga. O la metiste debajo del colchón y hasta el día que vienes al templo andas preguntando, mujer, ¿y dónde me pusiste la Biblia? Algunos la dejamos olvidado en cualquier lugar como algo que no es valioso. Pero qué importante que en nosotros esté eso. Dice, desead, dice la palabra, como niños recién nacidos. Así es el deseo de Dios, que nosotros deseemos la palabra como niños recién nacidos que desean la leche espiritual no adulterada, dice la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se da cuenta lo importante de la palabra? Para que por ella crezcáis para salvación. Para que tu salvación vaya siendo más segura, más eficaz. Y no solo eso, sino que te conviertas en un instrumento útil para el reino de Dios, porque el Señor no nos salva nada más porque Él quiere salvarnos para que un día lo veamos a Él en el cielo. Él nos salva porque nos quiere convertirnos en su cuerpo, en su iglesia, y ese es el deseo de Dios. Por eso es que a Él le interesa que nosotros conozcamos su palabra, que anhelemos su palabra. Gloria a Jesús. Deseemos su palabra. Y por eso es necesario que debe haber en nosotros un deseo ardiente. Mira, un deseo ardiente no es un cualquier deseo. No, es un deseo ardiente de ser alimentados con el alimento sólido de la palabra de Dios. Usted no se debe conformar con la cucharadita de alimento que recibe aquí en el templo.
Usted debe llegar a sus casas y cada día sentir esa necesidad. Hoy voy a leer un poco de la palabra, porque yo quiero ser alimentado por ella, porque yo quiero crecer, porque yo quiero ser fortalecido por ella. Que nos convirtamos en cristianos fuertes. Diga, cristianos fuertes. Levanta tu mano. Diga, cristianos fuertes, cristianos fuertes. Que aún en medio de tormentas, mira, aún en medio de tormentas, en medio de crisis, podamos nosotros ocuparnos en fortalecer a los que están débiles. Y aún en medio de la crisis, aún en medio de la tormenta, si vemos a gente débil, nosotros tengamos ese deseo de levantarles las manos, de ayudarlos, de fortalecernos los unos a los otros. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, verso 1 y 2. Romanos capítulo 15, verso 1 y 2. Dice la palabra, así que, mira, qué hermoso es esto. Dice, así que los que somos fuertes, diga, los que somos fuertes. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Levanta tus manos. Diga, yo soy fuerte. Y si no es fuerte, diga, el débil fuerte soy. Yo soy fuerte. Dice ahí la palabra, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No es asunto de que tú te pavonees y digas, yo me siento como un búfalo, para que los débiles te miren. No, eres fuerte para que puedas ayudar al más débil. Ese es el deseo de Dios, que podamos fortalecernos. Yo la semana pasada hablaba con un hermano en Nicaragua y que está pasando una situación difícil. Y yo le decía, hermano, Dios no te ha abandonado. Dios está contigo y Dios te va a ayudar. Es muy importante que nosotros podamos ayudar y levantar las manos de aquellos hombres y mujeres que algunas veces los vemos débiles, y darles palabras de aliento, darles palabras de ánimo. Porque en este tiempo hay mucha gente desalentada, hay mucha gente desanimada. Algunos creen que hasta Dios los ha abandonado, hasta Dios no está cuidando de ellos. Entonces, pero si tú eres fuerte, dales palabra, háblales y anímalos, fortalécelos y ayúdalos, porque eso dice la palabra. El verso 2. Cada uno. ¿Cuántos? Mira, cada uno. No está diciendo, no, solo el pastor es el responsable de eso. No, cada uno. Cada uno de nosotros agrade a quién. Agrade a su prójimo. Cada uno de nosotros delante de Dios somos responsables de agradar a la gente que está necesitada. Agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Por qué dice lo que es bueno? Porque podemos llegar al prójimo a contarle chismes, en vez de animarlo a desanimarlo. Y sigue yendo allí. O usted, ay, ya te diste cuenta. Y en vez de animarlo, lo hundes más. Por eso nos declara la palabra en lo que es bueno. No lleves comentarios destructivos a los débiles, porque en vez de levantarlo, lo vas a hundir más.
Llévale la palabra bendita de Dios, que siempre es noticia buena para todos aquellos que la necesitan. Para edificación. Llévales lo bueno para que ellos sean edificados. Aleluya. El deseo de Dios es que nos amonestemos. Diga, que nos amonestemos. El deseo de Dios es que nos amonestemos y nos alentemos los unos a los otros. Si usted ve un hermano decaído, amonéstalo y dile: hermano, ¿qué pasa? ¿Has dejado de orar? ¿Estás dejando de estudiar la palabra? ¿Estás dejando de congregarte? Porque hoy te veo muy debilucho. Hoy ya no cantas, ya no tienes el deseo de compartir de Dios. ¿Qué está pasando? Esa es una amonestación, y aún nosotros mismos nos podemos amonestar cuando nos damos cuenta que hemos decaído, cuando estamos perdiendo el deseo de orar, cuando estamos perdiendo el deseo de estudiar la palabra, cuando estamos perdiendo el deseo de congregarnos. Debemos amonestarnos nosotros mismos, y eso le agrada a Dios, y eso le gusta a Dios, le encanta a Dios. Dice que debemos amonestarnos y además alentarnos entre unos y otros, fortalecernos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 14. Primera de Tesalonicenses dice allí: también os rogamos. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos. ¿Sabe que aún en la iglesia del Señor podemos encontrar cristianos ociosos? A los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Los ociosos son aquellas personas que no hacen nada, pero tampoco quieren que los demás hagan. Como dicen, no hacen ni dejan hacer. Yo digo una palabra: no rajan ni prestan el hacha. Esos son los cristianos ociosos. Y los otros dicen que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis ¿a quiénes? Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes con todos. Aleluya. Esto es precioso. Esto es hermoso. Lo que Dios desea, lo que Dios quiere de nosotros. Que ya no vivamos nuestra vida espiritual entre dos señores. Mira, el deseo de Dios es que como cristianos ya no vivamos entre dos señores. Por un lado, tratando de seguir a Jesús y agradarlo, y por el otro, siguiendo la corriente de este mundo. Y hoy en este tiempo hay muchos cristianos de este tipo. Cristianos que están entre dos señores. Hoy están en el templo y mañana andan dos señores, queriendo agradar al Señor un día y después queriendo agradar a la corriente del mundo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No. El deseo de Dios es que nosotros determinemos dónde queremos estar, si del lado del Señor o del lado del otro. Que seamos cristianos firmes, que seamos cristianos sólidos, cristianos constantes, que hemos determinado servir al Señor, honrar al Señor, aunque nos cueste. Yo quiero servir a mi Rey, yo quiero servir a mi Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice ahí la palabra en Primera de Juan, capítulo
capítulo 2, verso 15 al 17 dice, no améis al mundo. No améis al mundo. Y cuando Dios dice no, es no le busques, no te le busques de otra forma. Dios dice no le busques cinco patas al gato si sabes que tiene 4. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos estar queriendo agradar a Dios por un lado y queriendo agradar a la gente por otro, al mundo por otro. Sigue diciendo, verso 16. Dice el verso 16, porque todo, dice ahí la palabra. Amén. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y dice, y el mundo pasa. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Perdón. Pero, dice la palabra. Pero el mundo va a pasar y sus deseos. Pero el que hace la voluntad, esto es poderoso. Pero el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos permanece para siempre. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros determinemos a qué Dios vamos a honrar, de qué lado vamos a estar. Dios nos manda por medio de su palabra a ser fuertes. ¿A qué nos manda Dios? A ser fuertes. Dios nos manda por medio de su palabra a ser fuertes. A ser fuertes. A ser fuertes. Yo le dije a mi esposa, me gustaría que predicaras hoy, esta tarde. Pero tenemos que ser fuertes. A ser fuertes nos manda. Algunas veces no nos sentimos tan bien por algunas situaciones. Pero Dios dice, yo quiero que seas fuerte. A ser fuertes, a vencer a nuestro principal enemigo. ¿Y sabes cuál es nuestro principal enemigo? ¿Quién es nuestro principal enemigo? ¿Quién? Nosotros mismos, tú mismo. Tú mismo eres el principal enemigo. Muchas veces le echamos culpa al diablo, a todo el diablo. No siempre es el diablo, muchas veces es tu carne. Es tu carne. Ese es el principal enemigo que Dios nos manda que venzamos. Los versos que leíamos en Joel, allí donde nosotros comenzamos y leíamos la palabra, nos habla y nos dice, proclamad esto, dice la palabra, entre las naciones, proclamad guerra. Mira que Dios nos está llamando a hacer guerra. Proclamad guerra, dice, despertad a los valientes. Cada uno de nosotros delante de Dios somos valientes. Y Dios nos considera gente valiente, pero dice que debemos despertar. Acérquense, dice la palabra. Vengan todos los hombres de guerra. Vengan todos los hombres de guerra. Forjen espadas. Mira, qué hermoso es esto. Esto es poderoso. Forjen espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Aquí la palabra nos está hablando de esforzarnos. Nos está hablando de esfuerzo. Nos está hablando de sacrificio. Nos está
está hablando de levantarnos y venir al Señor. Si es posible, dices, tú estás con el asadón, olvídate del asadón. Convierte el asadón en un arma de guerra. Si estás con la hoz, deja la hoz o conviértela en un arma de guerra. Pero yo quiero que vengas y pelees, que te levantes. Aleluya. Dice la palabra, diga el débil. ¿Cómo dice la palabra? Levanta tus manos. Diga el débil. Diga el débil. Fuerte soy. Diga, no es una palabra motivacional, no, es una palabra de fe, es una palabra de guerra. Es algo que te debe meter en tu vida y en tu corazón y declarar en fe, declarar creyendo, aunque te sientas débil, declarar en el nombre de Jesús, soy fuerte. En el Señor, soy fuerte. Juntaos, dice la palabra, y venid. Y venid, dice la palabra, naciones, todo de alrededor, no importa de dónde tú seas, no importa de qué país, no importa de qué lugar tú seas, Dios te está llamando a venir a Él. Dice, júntense y vengan naciones de todos lugares, de todas partes alrededor y congréguense. Congréguense. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Haz venir. Hoy en este tiempo Dios está convocando a su pueblo, Dios está convocando a su iglesia a congregarse, a venir, y Dios dice que nos va a fortalecer. Vengan, porque yo los he hecho a ustedes fuertes, yo los he hecho a ustedes vencedores, gente valiente. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 y 5, dice ahí la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vence la carne. Yo sé que cada uno de nosotros somos carne, pero dice, no militen en la carne. Porque las armas de nuestra milicia, diga, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aleluya. Las armas de nuestra milicia, las armas que tú y yo tenemos, son las armas de la fe. Las armas que tú y yo tenemos son las armas de la palabra, las armas del Espíritu Santo, las armas que el Dios de los cielos nos ha dejado, las armas de la oración, las armas poderosas que Dios ha puesto en tus manos para que tú y yo las usemos y podamos ser fortalecidos. Son armas poderosas. Son armas que Dios ha puesto para que tú puedas vencer. Mi hermano, mi amigo, en el Señor usted y yo somos fuertes. ¿Cómo somos? Somos fuertes. Dice la palabra que somos más que vencedores. Y todo comienza reconociendo, en primer lugar, todo comienza reconociendo que sin Dios somos débiles. Sin Dios usted y yo, por muy grande, por muy elegante, por muy joven o por muy fuerte que se considere, usted es un débil. Somos débiles, que necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Levanta tu mano si tú crees que necesitas de Dios. Que necesitamos de Dios. Necesitamos de Él. No podemos pensar que somos lo suficientemente sabios. No podemos pensar que somos lo suficientemente buenos. No, pastor, si yo soy bueno. Yo soy bueno. No le hago mal a nadie. Dice alguna gente, tonteras. ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Lo suficientemente ricos. Mira,
Nadie se puede considerar lo suficientemente rico para no necesitar a Dios. O demasiado fuertes. No, yo soy demasiado fuerte. Yo no necesito de Dios. Que no necesites a Dios. Nadie es tan fuerte para decir que no necesita a Dios. Debemos reconocer y entender, escucha, que en cada área de nuestra vida, diga, en cada área de nuestra vida lo necesitamos a Él. En cada. ¿Quiere respirar? Lo necesitamos a Él. Queremos caminar, lo necesitamos a Él. Cualquier cosa que tú quieras hacer, necesitas a Dios. Lo necesitamos a Él. Él es el fuerte. ¿Quién es el fuerte? Él es el fuerte. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él es el Dios que siendo débiles nos hace fuertes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es el Dios eterno. Él es el Dios todopoderoso. El Dios que hace posible todas las cosas. Y yo voy a ir terminando esta tarde. Debemos reconocer que necesitamos levantarnos. ¿Cuántos creen que necesitamos levantarnos? Pónganse de pie. Necesitamos levantarnos. Y quizás tú me digas, pastor, pero ¿de qué yo debo levantarme? Tú más que nadie te conoces. Tú más que nadie te conoces. Dios, que también te conoce, sabes qué tipo de vida espiritual llevas, qué tipo de vida espiritual llevamos, qué tipo de cristianos somos. Él nos conoce. Tú no puedes engañar al Señor, tú no puedes engañar a Dios. El Dios dice, tú necesitas levantarte. Dios dice, ustedes necesitan levantarse. Reconocer que necesitamos levantarnos, que necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Que no podemos tener victoria sin batalla. Nadie puede tener una victoria si primero no pelea una batalla. Nadie puede tener bendiciones sin sacrificio. Para ser bendecido, para tener las bendiciones, hay que sacrificarnos. Si no, piense usted en su trabajo. Para que el fin de semana o el fin de quincena el jefe les tienda un cheque o les tienda unos pagos, primero tuvo que quemarse las uñas, sudar la gota. El deseo de Dios es que nos levantemos. El deseo de Dios es que nos esforcemos. El deseo de Dios es que podamos ir peleando esas batallas que nos van a ir llevando día con día a la victoria. El deseo de Dios es que podamos ir peleando por nuestras bendiciones, pero para que esas bendiciones vengan a nuestras vidas, necesita que haya en ti sacrificio. Necesitamos sacrificar. Algunas veces tiempo, algunas veces recursos, algunas veces sacrificar aún hasta la familia, sacrificar aún hasta nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, lo que a nosotros nos gusta, pero por amor a Dios, por amor a su palabra, nosotros vamos a sacrificarnos. Porque Él se merece todo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16 y 18. Y yo quiero que esta palabra quede grabada en tu corazón, pueda quedar grabada en nosotros. Dice ahí la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Dice allí, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, dice la palabra, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuándo se renueva? Es el deseo de Dios. Es posible que cada día tú te vayas volviendo más viejito, pelo blanco, ya no con la misma fuerza de antes. Y ya te mires al espejo y ves que los años te van entrando. Sí, eso es algo, un proceso natural. Pero en el Señor, no importa cuántas arrugas tenga, en el Señor no importa si tienes pelo blanco o ya no tienes ni siquiera pelo. En el Señor, día con día, nos podemos ir fortaleciendo. ¿Cuántos dicen amén? Nos podemos ir renovando. Aleluya. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Mira que esto es poderoso. Dice que produce en nosotros un cada vez más excelente. Lo que está diciendo que cuando tú te fortaleces en Dios, cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú pones tu confianza en la palabra, no importa las situaciones que estés viviendo, no importa la crisis, no importa las tormentas, la vida en el Señor tuya se va fortaleciendo y cada día te vas convirtiendo en un cristiano más excelente, en un cristiano más sólido, en un cristiano más estable que ha podido ganar las peores batallas. Gloria a Jesús. Verso 18. Y dice el verso 18: no mirando, dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Cierra tus ojos esta tarde. Yo no sé cómo tú te consideras. Si te sientes, si crees que eres un cristiano fuerte, o te consideras débil, o crees que no necesitas de Dios, o que necesitas a Dios. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Yo simplemente te miro así por fuera, pero Dios te mira por dentro. Dios conoce tu corazón y Dios sabe qué tormenta, Dios sabe qué crisis tú estás pasando, tú estás atravesando. Y algunas veces por arrogancia o por orgullo no damos a conocer que estamos pasando situaciones difíciles. Pero sabes, muchas veces Dios quiere que reconozcamos que no podemos sin Él, que somos débiles, que necesitamos de su fuerza, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su ayuda, que no vamos a poder de otra manera. Y el Señor Jesús nos habla y nos dice: reconoce que me necesitas. Reconoces que no vas a poder continuar sin mi ayuda. Reconoce que necesitas entregar tu corazón, entregar tu vida a mí. Ya no camines solo por la vida. Ya no pelees la batalla tú sola, tú solo. Peléalas en Cristo, peléalas en el Señor. Con el Señor tú eres fuerte, con el Señor tú eres más que vencedor. Con el Señor derribaremos muros. Así que si tú estás pasando crisis, aún si tú no has entregado tu vida al Señor, esta tarde es una tarde maravillosa, es una tarde donde tú puedes declarar con tu boca y con tu corazón al Señor en tu vida. Si tú eres esa persona que no le has entregado tu vida al Señor y consideras que este día es un día especial, allí donde tú te encuentras, no importa en qué lugar tú te encuentres, pero tú sabes que necesitas al Señor, que necesitas a Dios. Allí puedes tú levantar tus manos al cielo. Allí tú puedes cerrar tus ojos y declarar: Señor, yo te necesito. Señor, no puedo continuar.
en esta tarde, en este día, o cualquier hora del día, quizá de la noche, tú estés escuchando esta palabra, tú estés escuchando este mensaje, donde quiera que tú te encuentres, puedes rendir tu vida al Señor, puedes entregar tu corazón a Jesús y Él te va a ayudar, y Él te va a fortalecer, y Él te va a hacer alguien vencedor. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, te pido perdón. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Ya no puedo vivir sin tu ayuda, ya no puedo vivir sin ti, Señor. Te pido que me limpies, te pido que me laves, que me perdones de mi pecado, Señor. Y ahora yo quiero vivir en ti, yo quiero vivir en tu presencia, yo quiero vivir en tu gracia. Te doy mi vida, Señor, te doy mi corazón. Recíbeme, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración conmigo, solo tiene que levantar su mano. Allí donde tú te encuentras, levanta tu mano y dile: Señor, gracias, gracias Jesús por venir a mí. Gracias, gracias Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por perdonar mi pecado. Quizás aunque has estado en Cristo, aunque eres cristiano, aunque te consideres un hijo de Dios, aunque te consideres parte del cuerpo de Cristo, en los últimos tiempos te has debilitado, te has desanimado, te has desalentado. Algunas veces por las situaciones que has estado viviendo. Pero Dios en esta tarde te dice: no importa las tormentas, no importa las crisis, no importa la dificultad que hayas estado pasando, yo soy el Dios que te levanta. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios que multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Yo levanto aún a las personas débiles. Yo levanto aún a las personas muertas. Yo las levanto. Solo tienes que creer en mí, solo tienes que confiar en mi palabra, solo tienes que darte cuenta que yo soy el vencedor, que yo soy el rey, que yo soy el todopoderoso, que yo soy aquel que morí, pero que también resucité al tercer día. Y ahora estoy a la diestra del Padre y quiero interceder por ti, quiero interceder por tu familia. Levanta tus manos y dile al Señor: yo necesito tu fuerza, Señor. La palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Levanta tus manos, aunque el enemigo diga: no, ¿para qué? Aunque tú te sientas débil, aunque tú crees que no puedes levantar tus manos, levanta tus manos. Y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo te va a cubrir y te va a fortalecer y te va a llenar de ese poder maravilloso que solo viene del cielo, que solo viene de Dios. Dile: Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque aunque soy débil, en ti soy fuerte, Señor. Gracias, porque tú me ayudas a pasar la tormenta, porque tú me ayudas a pasar la crisis, porque tú me ayudas, Señor, a ser un vencedor. Mi vida y todo te lo entrego. Mis necesidades, mis cargas, mis ansiedades, mis angustias, yo las rindo a ti, Señor. Te doy gracias, Jesús, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Gracias, Jesús. Te bendigo, te doy gloria, te doy honra. Hoy más que nunca quiero vivir la vida en ti. Hoy más que nunca quiero vivir la vida en la palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en mí. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. En el bendito y santo nombre de Jesús. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza por los siglos de los siglos. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu país. Que la gracia del Dios Todopoderoso, la gracia del Dios invisible pueda llegar a todas partes y pueda levantar y pueda fortalecer y pueda animar y pueda aún resucitar a gente que ha estado muerta. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Que la gracia del Señor sea con todos.